Pues seguimos en la Iglesia en Casa, estamos en directo y escuchando la fanfarria que nos da paso a esta última parte de nuestra Iglesia en Casa, que es la zona mixta. Y veis lo bien que acompañado que estoy después de haber escuchado el sermón en boca del pastor Narcís, y que ahora, en breve, después de los saludos que él tiene en la capilla, pues hará el recorrido hasta nuestro humilde estudio. Aquí seguimos y vamos a avanzar dando las gracias a todos los que colaboráis, a todos los que hacéis esto posible, con vuestros comentarios, con vuestras aportaciones, siempre con la idea de que nos ayude a comprender mejor toda la temática, todo lo que estamos haciendo, para que nuestra experiencia sea una experiencia más rica y podamos salir de hoy, podamos darle al clic diciendo, oye, pues me voy con un buen sabor de boca y más allá, con muchas ganas de seguir acercándonos y aprendiendo de nuestro Señor. Hoy el tema, pues también, no sé qué pensáis, os pregunto, Jorge, Esther y Richard, hablando un poco que si la pertenencia, esa comunidad, ese grupo, y al final, pues lo que nos toca, ¿no? Dar un paso al frente muchas veces en nuestras creencias, como los valientes que nos ha puesto el tema. Y yo estaba aquí en micrófono cerrado hablando con Richard. Menudos bestias eran los que tenía al lado, que se había rodeado David. Pero más allá de lo bestia, o más allá de la inconsciencia, era la lealtad y la devoción que mostraban esos hombres, que es un poco lo que nos interesa a nosotros rescatar. ¿Con qué nos quedamos, no? ¿Con qué os quedáis, Esther? Pues la verdad es que, fijaos que a lo largo de toda la mañana estamos girando en torno al mismo tema, ¿verdad? Pues nos va llevando también a esto, ¿no? A la idea de comunidad. A mí me hizo pensar mucho lo que comentaba al principio el pastor, esto de pertenecer a un grupo y lo que supone pertenecer a un grupo, ¿no? Y cuáles deberían ser las características de ese grupo o por qué motivo yo me siento cómoda o no, pues perteneciendo, ¿no? a ese grupo. La idea de identidad es importante y cuando estamos hablando de cristianos, es importante también. Y me ha gustado mucho no solo esto, entrar por la idea de la pertenencia, de lo que supone pues formar parte de un grupo. Estaba orientándolo además a la cuestión de los jóvenes, ¿no? Y a la importancia de sentirte dentro de un grupo cuando eres joven. Pero es que esto nos ocurre también a los mayores, nos ocurre a los adultos. Y hay algo que me ha gustado recordar y voy a ahondar particularmente luego a nivel personal en eso, ¿no? En el tema de cómo era aquella iglesia en la que todo era de todos, o se compartía lo que se tenía, o cada uno aportaba según el don que tenía, ¿verdad? Porque yo creo que se puede hacer una aplicación muy bonita a nuestra situación actual, que es lo que estoy aportando yo también a mi comunidad. ¿De qué forma siento la pertenencia a esa comunidad? ¿En qué me convierte esto? ¿Y cuán valiente soy también como miembro de esa comunidad? Son muchas ideas que me parecen muy refrescantes también y desde luego pertinentes, muy necesarias hoy. Jorge, ¿cuál es tu primera aproximación al tema? Yo me quedé pensando, ¿no? Y creo que había que matizar un poco el tema del espíritu de pertenencia y de comunidad. Al principio, si recordáis, mencionaba el pastor que lo que no recuerdo si era él, que era jovencito, y la pandilla que tenía ahí a la cual quería entrar, pertenecer, habían entrado en un plan, disculpar el coloquial, un poco bastante macarra, ¿no? Uh-huh. Y él, por intentar formar parte de ese grupo, pues dijo, yo voy y lo hago. Probablemente habrá sido el más activo. Digo yo porque a mí me ha pasado eso también. Entonces, este es el espíritu, yo digo, no, pero este es el espíritu de conjunto. Me gustaría pertenecer a este grupo, me gustaría sentirme identificado, pero luego está el otro, que mencionó también este muchacho, pastor, que habla del espíritu de comunidad, que es un poco a lo que mencionabas, Esther. Uh-huh. Y yo lo que encontré, como en una aproximación, ¿no? El espíritu de comunidad se caracteriza porque uno es a la inversa del espíritu de conjunto, ese que se masifica, el que quiere perderse en el todo, en el que uno es fiel a lo que cree y lo que piensa, no importa que vaya en contra de la corriente general. Y Jesús manifestó un espíritu de comunidad, en donde también, lo que se mencionó a lo largo del mensaje, se tradujo en su mayor característica, ese amor incondicional que él mostró hacia todo lo que le rodeaba. Es con lo que yo me quedo así, como una primera impresión
y bastante buena, ¿no? Me ha gustado el sentido general, ese espíritu de comunidad. Me gustaría encontrar una comunidad así, me gustaría pertenecer a una comunidad así. Bueno, pues ya tenemos a Narcís con nosotros, al cual le damos la bienvenida y os recordamos que estamos en directo, transmitiendo desde las 10 de la mañana en la Iglesia en Casa y que abordamos nuestra última parte ahora, la zona mixta, donde hacemos esa recogida con un privilegio que es siempre tener al mismo orador que hemos tenido hace un ratito en el atril, pues ahora en otro contexto, con otro estilo, con otra dinámica, como si nos lo lleváramos. ¿A quién no le gustaría llevarse muchas veces al pastor a su casa y en la comida, después de la iglesia, decirle, oye, y esto que has comentado y lo otro, pues yo no estoy de acuerdo, pues esto tal, pues aquello que has querido decir? Pues eso es la zona mixta, pues puesto en este contexto, en nuestro programa, ese diálogo en el cual vamos a cerrar y el programa de hoy, el cual pues podéis participar con vuestros comentarios en YouTube, que lo tenéis disponible. Así que Narcís, bienvenido, muchísimas gracias. Gracias por recibirme. Me sorprende porque me habían dicho, vas a subir arriba, me sorprende el equipo, tremendo el trabajo que hacéis, daros las gracias y también deciros que esto aporta a la comunidad, porque estáis hablando justamente de esto. La comunidad no es una persona hablando y muchos escuchando, la comunidad es muchos dialogando para crecer juntos justamente. Pues eso es la Iglesia en Casa, y fíjate que tenemos a Jorge en León, tenemos a Esther en Vigo y tenemos a Richard aquí. Esto es una bendición. Y así lo entendemos, y mucha gente que ahora mismo nos está siguiendo, incluso ahora mismo en directo, y se ha levantado y ha madrugado desde Sudamérica y de otras partes. O sea, con lo cual, muchísimas gracias. Yo me siento un privilegiado por poder compartir y soy el primero que se beneficia de este tipo de encuentros. Vayamos un poco a todo lo que nos has puesto delante y tenemos un cuartito de hora para hacer esta zona mixta. Estoy mirando a Julián, que está en la parte técnica, me está diciendo que no sea más. Lo que no has puesto, ese sentido de pertenencia, yo te abordaría primero, porque me has sugerido, ¿se puede tener sentido de pertenencia sin compromiso? ¿Sin compromiso con el grupo? La pertenencia siempre supone algún nivel de compromiso, mayor o menor, pero supone un nivel de compromiso. Y justamente yo al principio habría con una anécdota quizá un poco negativa, pero justamente los padres muchas veces nos advierten, ese grupo no es bueno para ti, porque al pertenecer, de alguna forma estamos dejando una parte de nosotros en el grupo. Esa es la parte, este es el nivel de compromiso, más o menos, pero nosotros de alguna forma nos volvemos, nuestra voluntad se pone al servicio en mayor o menor medida a la del grupo. Por esto digo que es muy necesario saber qué comunidad escogemos, dónde ponemos nuestro sentido de pertenencia, a qué pertenecemos, porque sobre todo los jóvenes, y les hablo a los jóvenes porque hoy he tenido unas cosas con los jóvenes y estábamos hablando antes un poquito del tema de que hoy en día, por pertenecer, casi que hacemos cualquier cosa, porque sin darnos cuenta nos puede la necesidad de tener gente a nuestro alrededor y no estar solos. Y por eso tenemos las redes sociales, tenemos todos los medios hoy para no estar solos, pero estamos más solos que nunca. Y esto lo dice la ciencia, no lo digo yo. Porque aunque estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por la comunidad, por un grupo, el grupo no acaba dándonos nada de vuelta muchas veces, porque no son grupos sanos. Es necesario escoger muy bien la comunidad. La comunidad, si el objetivo de la comunidad es, bueno, vamos a pasárnoslo bien, a ver hasta dónde llegamos, a ver a dónde nos lleva esto, te lleva a la nada, te lleva al vacío. Por eso la iglesia, que es una comunidad de fe, te lleva a los pies de Jesús, y lo que te devuelve es una transformación desde dentro hacia afuera, y una transformación en la que tú ya no piensas en qué me conviene, qué no me conviene, tú piensas ya por el grupo, y piensas en términos de amor, en términos de salvación, en términos de bondad, en términos de, podríamos hablar de todos los frutos del Espíritu, porque el último texto que he leído, que es el de Juan 15, dice, y llevaréis mucho fruto, porque justamente es el texto en Juan 15, Jesús habla de, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Cuando nosotros nos acercamos a la comunidad de fe, cuando nosotros nos acercamos a la iglesia y nos comprometemos, obviamente, en mayor o menor medida, nosotros, nuestra voluntad, al ser puesta en manos de la comunidad, en este caso de fe, lo que recibimos a cambio es ser fructíferos. ¿En qué sentido? Pues en el que Dios quiera para nuestra vida.
Y no sé si eso contesta un poco a tu Pero pregunta. entonces, tomando conciencia, porque tú nos pones encima de la mesa y yo quiero ahora, Richard, por ejemplo, quiero escucharte y al resto, tomar conciencia del grupo al cual pertenecemos, a cuál queremos sumarnos. Me dan entonces en la nariz que en general gestionamos muy mal nuestros grupos, porque hay auténtico, ya es un drama el que me saquen del grupo de WhatsApp sin que, ¿no? Y que me expulsen. No sé, Richard, si a ti te ha pasado eso alguna vez. Que me hayan expulsado del grupo de WhatsApp, no. No, pero cuando nuestra voluntad va en contra del grupo, por principios, por valores, por la razón que sea, fíjate tú estás diciendo, me expulsan o directa o indirectamente me siento rechazado por el grupo. Uh-huh. Por eso lo que no puede ser y no puede ocurrir en una iglesia, en una comunidad de fe, es que alguien se sienta rechazado porque dentro, justo en la escuela sabática, el texto que leíamos hoy, que era de Efesios 3, habla de el ancho, lo profundo, lo alto del amor de Cristo. Ahí cabemos todos. Dentro del amor de Cristo cabemos todos. Cada uno tiene estar en una situación, su hueco. Pero todos tenemos el hueco dentro de Cristo. Y para hablar de la comunidad, porque en la predicación lo he mencionado, en el Nuevo Testamento se habla un montón de la unidad en Cristo, somos cuerpo de Cristo, la iglesia como esposa de Cristo es ese mensaje de unidad. ¿Cómo se consigue esa unidad? Poniendo a Cristo en el centro. Porque no sé si nos verán o nos escucharán, pero si Cristo está en el centro, si Jesús está en el centro, yo da igual dónde esté, si me acerco a Cristo me encontraré contigo, que estás al otro lado de momento, ¿no? Uh-huh. Y la comunidad es eso, mi voluntad puesta al servicio de Jesús. Y gestionamos mal a veces cuando somos rechazados de una comunidad, pero es que nuestra voluntad no tiene que estar marcada por lo que dice la sociedad. Si nuestra voluntad está marcada por lo que dice Jesús, obviamente tendremos conflictos con otros grupos, otras comunidades que no sean la comunidad de fe, obviamente. Y no nos tiene que asustar, es que Jesús lo dice, vosotros no sois de este mundo, como yo tampoco lo soy. Vosotros en esta comunidad, en esta sociedad en la que estáis en ella, pero no sois de ella. Es una paradoja de alguna forma, ¿no? Y sí, yo también creo que gestionamos un poco mal a veces los grupos, sobre todo hablo para los jóvenes y en esa etapa de la adolescencia terrible, donde estás a merced de el grupo bueno o malo que te ha tocado. Porque ahí no tenemos la personalidad aún formada, el carácter, aún somos personas en potencia, ¿no? Y por eso a veces se causan auténticos estragos, ¿no? Y hacemos barbaridades por pertenecer. Abrimos ronda de micrófono, así que Sí. planteamientos que queréis hacerle a Narcis. Esther. Hombre, estaba pensando yo, entre otras cosas, que yo como miembro de la comunidad, por ejemplo, estaba pensando en la comunidad de iglesia, ¿no? Y relacionándolo con lo que hemos comentado también en la escuela sabática, ¿no? La importancia del impacto social de una iglesia unida, de una comunidad que es beneficiosa para todos aquellos que la integran. Yo pensaba, oye, ¿cuál es mi responsabilidad como miembro de esa comunidad? Porque me temo que muchas veces en mis comunidades o en la comunidad de la que formamos parte, y comunidad de cristianos, comunidad de adventistas, no siempre se dan esas características a las que estabas aludiendo, Narcís, en lo que nos contabas. Porque a veces en nuestros grupos no siempre valoramos los dones de los demás o no siempre creemos que se nos da la oportunidad de crecer, por ejemplo. A veces lo intentamos y no, parece que no pasa, ¿no? Y a veces, probablemente sin querer o a veces con bastante conciencia, no solo no somos inclusivos, sino que estamos excluyendo muchas veces, ¿no? Habría que hacer un ejercicio de reflexión sobre esto, porque quizás todavía no valoramos la importancia, el impacto de una comunidad unida y que está en crecimiento, ¿no? Es que una comunidad unida creo que crece. Y creo que es el resultado natural de una comunidad sana y unida. Por eso, y comparo, ¿no? Hay comunidades que no tienen nada que ver con la comunidad de fe que crecen. Hay cada vez el equipo de fútbol X, ponía un ejemplo, ¿no? En la predicación, pues tiene más adeptos y seguimos a ciertos cantantes, ciertas personas famosas y somos una comunidad de seguidores. Y cuando se hacen las cosas más o menos bien, pues la comunidad crece, cuando es una comunidad unida, cuando tiene un propósito. En ese sentido, yo escuché una vez una frase que me marcó y cada vez pienso que es más cierta, y es que en una comunidad, en la iglesia, o aportas o restas. No hay término medio. En la comunidad, y en este sentido yo mencionaba la Odisea, por eso decía, hay dos clases de personas. El que quiere hacer el mínimo, y aún así el mínimo es alto, el que aporta o el que no.
en la Odisea ese es el drama de nuestra iglesia hoy en día. Es que ni sí ni no. A veces sí y a veces no. A veces mi voluntad está puesta al servicio de la comunidad y a veces, no, aquí mando yo. Y entramos en esa dicotomía, en ese problema y es que no hay unidad. ¿Dónde está la unidad de la que habla la Biblia? Es que no está porque no aportamos, restamos a veces, tristemente, ¿eh? Y yo mismo. Y a veces, y siendo imparciales o sin mojarnos, pensando que no nos mojamos, no, aquí que hagan lo que quieran y yo no me meto. Y es un problema, es un drama. Quizás nos has dicho que la comunidad nos une en aquello que es común, ¿no? Nos une en Cristo y Cristo debería de mover toda nuestra vida. Nos has llevado a la iglesia primitiva, que compartían todas las cosas en común. Nos has explicado cómo eran expulsados y limitados en el resto de sus actividades y se centraron en la iglesia. Y la iglesia ocupaba el 100% de su entorno, de su vida. Hoy en día nuestras iglesias no son así. Quizá tenemos demasiadas comunidades y resulta que nuestra comunidad no es tal comunidad. Nuestra comunidad de fe no es una comunidad de fe en la que Jesús domina al 100%, sino somos comunidad porque nos reunimos los sábados, porque venimos, y se nos ha olvidado que nuestra comunidad debería ser el epicentro de nuestra vida, donde, como dices, tenemos que darlo todo, tenemos que apoyar en todo, y no como algo residual en el cual aporto el sábado por la mañana y luego el resto de la semana yo tengo mi propia comunidad, mi propio interés, mi propio zona común en algo que no tiene nada que ver con Jesús. Vuelvo al primer texto que leí, que era el de Hechos 2, que describe lo que hacía la comunidad. Dice, todos los días, el versículo 46, todos los días, con perseverancia y unánimes, se reunían en el templo. No eran judíos, pero iban al templo, ¿por qué? Porque ahí es donde estaban los judíos. Y fijaros la siguiente parte, y partían el pan en las casas. Iban al templo, compartían lo que estaban aprendiendo de Jesús. ¿Quieres saber más de esto? Vente a las casas. La iglesia, aquí el tema es que nosotros pensamos, iglesia-templo. La iglesia sucedía en las casas, a diario, comiendo. Por eso digo que hace falta diálogo, en esa comida que tú dices después con el pastor, con hermanos de iglesia, eso es iglesia, eso es comunidad y de hecho fortalece la comunidad. El problema es cuando en vez de iglesia o comunidad tenemos consumidores de un producto, bueno o malo, bueno, pero el sábado, si tú eres un consumidor, yo voy a la iglesia, me siento, escucho, me gusta o no me gusta, incluso aporto, pero luego me voy a casa y punto, y no me relaciono. Y desconecto hasta el siguiente sábado. Hay una anécdota, bueno, interesante, digámoslo así, que le pasó a mi esposa, estando en una iglesia, llevábamos ya más de un año como pastores, y ella predicó, cantaba, salía cada 2 sábados ahí al frente, y después de un año vino una persona, es verdad que esto era época de pandemia, que bueno, venías, no venías, y le preguntó, oye, ¿tú quién eres? Que te he visto mucho por aquí últimamente. No. Claro. A veces, esto es algo gracioso, pero a veces nosotros podemos pasar por una iglesia. Es triste. Claro, es triste, pero podemos pasar por una iglesia, yo llegar, sentarme, aportar, incluso tener un cargo y no conocer a los que están a mi alrededor. Porque eso en una casa no podía suceder. La iglesia primitiva se reunía en casas y la iglesia eran las casas. Y nosotros es verdad que hoy tenemos templos, lo cual no está mal. Es que esto es una bendición tener los templos. Pero los templos tienen que nutrirse de las casas. Y por esto es muy importante quedar a comer, tener momentos de conversación. Y no he hecho alusión a esto, pero los grupos pequeños, que tanto hablamos a veces, es que un grupo pequeño es indispensable para que haya una comunidad sana. Y esto, dice que nos escucha de Sudamérica, esto en España nos cuesta. Es la realidad, no sé por qué, pero en España nos cuesta el tema de los grupos pequeños, quedar fuera de la iglesia. En la iglesia muy bien, pero fuera es... Pero otra opción, Narcís, es abrir la iglesia durante más tiempo. Es decir, también podemos quedar... Es que para mucha gente dice, no, ¿cómo has quedado a comer una pizza en la iglesia? Casi como si la iglesia fuera un lugar porque tenemos el concepto santo, ¿no? de templo. O para ver una película, bueno, habrá películas que se puedan ver en la iglesia, otras no, pero o para hacer un cumpleaños o simplemente para
repartir alimentos, repartir ropa o atender a gente o cualquier otro día de la semana, ¿no? Parece que la iglesia solo están para la escuela sabática y el culto, ¿no? Donde yo iba, si una comunidad de fe solo se reúne los sábados, ni es comunidad ni comparte fe. O muy pequeña, ¿no? No, comparten interés quizás. El interés es que siga existiendo el templo, la iglesia. Yo estoy escuchando muy pequeño, ser muy benévolos con nosotros Sí, mismos. Si nuestra fe se basa en el mensaje de que Jesús viene y queremos proclamar el mensaje y solo me veo de sábado en sábado, ni comparto comunidad ni comparto fe. Necesito hacer un cambio y ese cambio probablemente me lleve, y yo hablaba antes de que tenemos otras comunidades, otros intereses, me lleve a quitarme mi interés particular, ese que me gusta, pues no sé, has hablado del equipo de fútbol, por hablar de algo, vale, me tengo que quitar el equipo de fútbol si quiero compartir en otra comunidad en la que yo quiero poner el 100%, pero es muy difícil, cuando uno tiene muchas comunidades y está muy compartimentado, es muy difícil Desde luego. llevarlo adelante. Tenemos que tener claro el objetivo. Permitidme un guiño también. También es verdad que podemos sumar el matiz de que en comunidad también hay normas comunitarias. Quiero decir, damos por sentado que todos somos estupendos convividores, que sabemos convivir, que sabemos visitar a otras personas sin invadir su privacidad, que somos gente extraordinariamente hospitalaria y atendemos a todo el mundo convenientemente. Recordemos que en muchas de estas épocas bíblicas la hospitalidad era una asignatura y eran hospitalarios, ¿verdad?, los unos con los otros. Y hoy por hoy yo me pregunto, efectivamente, ¿cómo traduciríamos la hospitalidad? Y a mí me consta que hay personas, por ejemplo, que tienen reticencias a recibir a otros hermanos en casa porque han tenido malas experiencias con aquellos que no saben visitar. También hay gente que no sabe visitar, ¿sabéis? Y que a veces mete la pata cuando va a visitar a otras personas. No sé si estoy siendo políticamente muy incorrecta, pero es que, claro, nosotros damos por sentado que todos sabemos convivir muy bien y que todos, ¿verdad?, pues sabemos visitar a otras personas, respetarles. Hay gente que vive de forma muy diferente a nosotros. Hay personas que viven en hogares, ¿verdad?, pues con las posibilidades que tienen. Y a veces esto me da la sensación que a veces lo olvidamos un poco, porque como estamos en la época del buen rollismo también, no queremos sacarnos esas vergüenzas. Pero claro, a mí me consta que hay una persona que una vez recibió en casa a una diaconisa y lo primero que le dijo fue que tenía unas pequeñas telarañas ahí en una de las cortinillas. Claro, esa no es la forma de visitar a alguien. Es verdad que es muy fácil, ¿eh? Yo vivo en una casa con jardín y las arañas están por todas partes. Hay que tener un poquito más de cariño, creo. Y a veces también el problema parte de ahí. Yo pienso que si nosotros como miembros de la comunidad olvidamos nuestro sentido de misión, nos convertimos en un fenómeno social más. A lo mejor Juanfra estaba pensando lo que decía, ¿no? Que mucha gente no lo ve bien el reunirse después de horas, las reuniones habituales para... Aquí en León se suele hacer, ¿eh? Se hace una comida en otro salón, qué sé yo. A lo mejor confundimos un poquito las definiciones, ¿no? Nosotros sabemos que templo como tal existieron solamente dos, ¿no? Uno aquí en la tierra que ya no existe y otro que está en el cielo. Luego, lugares de reuniones habituales eran las sinagogas, no es lo mismo. Y eso sería un equivalente actual nuestro, que es donde uno se va a instruir, a las iglesias. Pero más allá de este matiz, decía que si nosotros no olvidamos nuestro sentido de misión, nos convertimos en un fenómeno social. Y entonces, ¿qué ocurre? Ocurre lo que está mencionando Esther. A veces no somos buenos visitantes, no somos buenos hospedadores y hospitalarios. Y cuando mencionabas tú, hay que ver qué entendemos nosotros por hospitalidad. La hospitalidad oriental, a la que pertenecían en cierto modo los judíos y derivaban de los hebreos, era totalmente diferente a la nuestra. Incluso no hace mucho, yo vi una película, la película en sí no es buena porque habla de la guerra en Afganistán, pero cuenta la historia de un soldado norteamericano y cómo sobrevivió en una total desigualdad de condiciones, porque estaba solo y le perseguían como 100 talibanes. ¿Por qué? Porque hay una ley ancestral dentro de las tribus afganas, ciertas tribus afganas, donde dicen que cuando ven a una persona que está en indefección o que tiene un problema, ellos están obligados a suplir esa necesidad, a cuidarlos, incluso a protegerlos con su propia vida. Entonces, claro, el sentido de hospitalidad occidental nuestro hoy ha cambiado mucho y muchas veces mezclamos el tema de, mi espacio, mi zona de confort, mi privacidad. Y entonces quizá por eso, en cierto modo aquí en Europa,
cuesta más romper esas cosas, pero digo yo, ¿somos un fenómeno social o realmente somos una comunidad cristiana? Porque del momento en que yo digo, soy cristiano, yo ya me estoy comprometiendo a algo, porque estoy mencionando a alguien específico, que no fue cualquiera, que fue Cristo Jesús, y Él demostró una actitud característica siempre, vuelvo a repetir, Él no tuvo nunca jamás ningún tipo de discriminación, hablando en modo millennials o generación Z. Cuando alguien se equivocaba, incluso asumía la actitud dentro de la comunidad y se equivocaba, Jesús no lo quitaba de su WhatsApp, sino que le empezaba a enviar WhatsApp tras WhatsApp, hablándole de que él estaba con esa persona, no con lo que hizo, pero sí con ella. Es decir, la atraía más hacia sí. Y cuando hablo de esto, recuerdo la escena que muchas veces yo he rememorado en la mente de Jesús y esa mujer que había sido quitada de la cama con un hombre que no era su esposo, para mayor vergüenza, y expuesta públicamente. Y Jesús le envió un WhatsApp totalmente distinto al que le envió la sociedad, ¿no? Entonces, no nos queda otra. Nosotros tenemos que reproducir esa misma actitud. Entonces yo me tengo que preguntar a veces, cuando hay un problema dentro de mi comunidad, cuando un hermano se equivoca como si yo no me equivocara, ¿qué actitud asumo yo? ¿La de comunidad cristiana o la de fenómeno social? Y eso explicaría un poco a veces los problemas que tenemos, o explicaría también por qué ciertas comunidades, porque yo también sé que las hay, que arropan en el amor, entonces evitan muchas veces, que he visto tristemente en otros casos, personas que se sienten muy heridas, muy mal, no solo por lo que han hecho, sino cómo son tratadas, se van para no volver más. Amén. Simplemente os agradezco porque los dos comentarios son espectaculares. Simplemente decir que Satanás no es tonto, se ha equivocado, pero no es tonto y sabe cómo hacernos daño. Y tenemos en Europa, sobre todo, una sociedad hiper individualista, hiper egoísta. Y yo pienso primero en mí, y yo lo digo, yo primero pienso en mi bienestar y luego ya en lo que me queda para los demás, pero primero en mí. Y esto es terrible. Satanás no se está de brazos cruzados. Él sabe que destrozando la hospitalidad, que no es la misma, obviamente en Oriente, ni en los países actuales en unas zonas que en otras, destrozando el sentido de comunidad, de pertenencia, obviamente va a hacer daño al pueblo de Dios. Pero sabemos que Jesús lo ha vencido. Y nosotros tenemos que mirar hacia Jesús, no hacia lo que sea que nos diga la sociedad o el sentido. Es que ¿no? ahí está la clave. Ya no hablo más. Ahí está la clave. Nos hablabas de esa comunidad que se creó a partir de 11 y fue creciendo de forma exponencial. Quien creó esa comunidad lo hizo en base no a grandes predicaciones en templos, en sinagogas, sino a compartir tiempo, a paseos, a comidas, a dedicar tiempo a esos 11 y a muchos más en el día a día, en crear esa comunidad desde lo básico, desde el interés, desde el compartir tiempo, porque cuando compartes tiempo, compartes interés. Y yo creo que eso como iglesia necesitamos enfocarnos, esos grupos pequeños, ese compartir tiempo en iglesia, compartir interés por los demás y dejarnos de nuestros intereses particulares. Amén. 15 segundos. Os lanzo un reto a todos los que nos estén escuchando. Hablamos muchas veces de discipulado. Uh-huh. El discipulado no es una producción en cadena. No se puede hacer discipulado en producción en cadena. Jesús, que era Jesús, pasó 3 años y pico con 12. Pasemos nosotros 1 año con una persona, intencionalmente. Queda con esa persona, escríbele y coger a un joven, a un compañero, a un amigo y decir, le voy a discipular y voy a hacerle no discípulo mío, discípulo de Jesús y de forma intencional, que me lleva 1 año. Oye, pues ya será el doble de discípulos que había antes en mi zona, ¿no? Pues estoy yo y otra persona más. Vayamos de 1 a 1. No, un programa no es discipulado, una predicación no es discipulado, es enseñanza y me gusta mucho el matiz que ha hecho. Discipulemos cada uno de los que podamos a una persona, no nos volvamos locos. Y el reto es ese, dedícale 1 año, 1 vez por semana, escríbele, mándale, oye, ¿qué estás leyendo? Vamos a leer juntos este libro. Oye, vamos a quedar, ¿qué tal? ¿En qué estás sirviendo? ¿En qué te puedo apoyar? ¿En qué me puedes ayudar?
Qué buena idea para todos aquellos que a veces no sabemos muy bien por dónde atajar el tema de las relaciones. El tiempo vuela y se nos quedan algunas cosas en el tintero, inevitablemente, pero eso es lo bueno también. A mí no se me hubiera ocurrido relacionar la vivencia de la comunidad. Siempre echamos mano del capítulo de Hechos 2, cómo se relacionaban, cómo se inició la Iglesia, pero no se me había ocurrido nunca meter en ese contexto, en esos valores, el tema del relato de David con sus valientes, porque eso me parece a mí, pero el tema de la lealtad, el tema del compromiso, el tema de la fidelidad, me parece que también está en juego en todo este tipo de relaciones. Pero no sé si los demás, que os voy a pedir una última intervención, algo que queráis destacar, y hacemos la última ronda para ir cerrando, alguna cosa que no queráis que se pierda o que queráis plantearle a Narcís. Así que empiezo con Esther. Pues mira, yo me quedo con algo que no hemos comentado todavía también, y es que me ha gustado mucho, Narcís, el recordar esto de que somos parte de la historia. También lo mencionabas, ¿no? Hay una diferencia, ¿no?, entre formar parte de un grupo así, de una masa así homogénea, en la que no hay individualidades. Nuestra comunidad reclama la individualidad. Jesús nos conoce por nombre, lo sabe absolutamente todo de nosotros. Somos miembros de pleno derecho de esta comunidad y somos miembros individuales. Me gusta esa idea. Somos parte de la historia. Y tú nos recordaste que llevamos el mensaje de salvación. Y yo querría quedarme con la idea de que, en contra de una sociedad que hace que cada vez seamos más homogéneos y una sociedad que quiere, ¿verdad?, algunos dicen, una especie de robots, que seamos todos como diseñados en serie, la comunidad en la que nosotros vivimos, la comunidad creada por Dios, es una comunidad de individuos, de seres individuales con características maravillosas. Cada uno de nosotros tiene un don especial, al menos uno, que podemos aportar a esa comunidad. Y ojalá seamos conscientes, qué bonita idea, de que somos parte de la historia. Y esperemos que todos podamos cumplir también con esa parte que nos toca en la historia de la salvación. Amén. Jorge, tu cierre. David siempre fue mi héroe, ¿no? Y yo no sé si ustedes, supongo que sí, habréis visto alguna vez los 10 tomos de las bellas historias de la Biblia, y yo el cuarto tomo lo desgasté porque trataba sobre la historia de David. Me la sabía de pe a pa, me apasionaba, admiro muchísimo a David, y de grande ya me ayudó a consolar muchas veces al ver su vida, que a pesar de sus altas y sus bajas, como la mía, sin embargo Dios siempre lo amó y lo consideró según su corazón. Y no hace mucho, leyendo este texto que mencionaba hoy Narcís, que es el 1 Samuel 22:1, me llamó la atención algo que a lo mejor lo había leído antes, pero en el sentido de que se reunió con él en la cueva de Adulam, su familia y aquellos que estaban en dificultades, tenían deudas y estaban descontentos. Entonces, yo hago una doble lectura de esto, ¿no? Jesús siempre atrae a aquellos que están en dificultades, que tienen deudas y que están descontentos. Y busca cambiarles el curso de su vida con amor. Y por otro lado, también me lleva a reflexionar a mí, porque esto, ¿no? Gente que estaba en dificultades, tenían deudas y estaban descontentos. Esto era la consecuencia de una mala elección del pueblo de Israel. En su momento Dios le dijo a Samuel, no te rechazaron a ti, me rechazaron a mí. Dales rey, pero diles lo que va a ocurrir. Y como consecuencia de eso, en el tiempo, empezaron a tener problemas económicos, cosa que Dios había tratado de prever que no. Y a consecuencia de eso también un montón de problemas que seguramente afectaban a toda esta gente que fue a seguirle a David con dificultades, deudas y descontento. Y esto me enseña a mí una gran lección. Hoy me refresca de nuevo que Jesús no me echa a mí de su vida y de su círculo, a pesar de que muchas veces yo no estoy a la altura, sino que aún con mis dificultades, con mis deudas y con mi descontento, Él me llama y quiere que vuelva a formar parte de la comunidad. Me pone el listón, no sé si alto o bajo, pero me pone ese listón. Yo, miembro de esta comunidad, tengo que actuar exactamente igual para con mi hermano que tiene las mismas dificultades, que puede estar tan descontento o que puede tener deudas como yo. Y de esa manera ir transitando en nuestra comunidad con nuestro sentido de misión.
Pues todos somos llamados y aunque le vamos a dejar que haga el cierre, Narcís, eres llamado también, Richard, a tu opinión, Sí, escogido también. Me has dicho que sea breve y no lo voy a hacer. No, solo dos cocinas, porque es que me parecen las dos muy interesantes. Respecto a lo que estaba diciendo Jorge, Sí. Apuntar una cosita más. Aquellos descontentos no cambiaron a David. David cambió a la gente. Nuestra comunidad, cuando está anclada en Jesús, no es cambiada porque el resto de la gente que nos venga sean capaces de cambiarlas. Nos cambiarán si no estamos anclados en Jesús. Pero cuando la convicción es fuerte como David la tenía, nadie fue capaz de cambiarle en su propósito, en su bondad, en aquella época de ni siquiera era su reinado, de su inicio de liderazgo. Toda aquella gente que nosotros hubiésemos dicho, menudo los que se le unieron, fueron transformados por David para servir a aquella nación que necesitaba ser transformada. Y segunda de las ideas que se me ha ido, pero no la voy a citar. No, sí. Respecto a los valientes de David. No sé si lo habéis pensado, pero aquellos 3 valientes cuando volvieron con el agua y David lo derramó, se les caería el alma a los pies. No se les cayó, porque ellos deseaban agradar a David. Entonces David le dio un uso distinto y ellos lo aceptaron. Eso lo aplicamos a nuestra vida. Cuando nosotros deseamos servir a Dios, y eso es el llamado que nos ha hecho Narcisa, a buscar el deseo de Dios, podemos tener una idea en mente, podemos tener pensado cómo van a ser las cosas, pero cuando somos llamados a servir en la forma en como Dios diga. Y cuando las cosas salen distintas, tenemos que actuar como aquellos 3 valientes. Ellos deseaban ver a David con el agua fresca en la boca y diciendo, ¡oh, qué rica este agua! Lo lanzó al suelo, lo derramó de otra manera y se sintieron igualmente felices. Que aprendamos a sentirnos felices cuando servimos a Dios de corazón, que pidamos que Dios dirija nuestros planes y que sean, como salgan las cosas, que seamos capaces de aceptar que las cosas pueden ser distintas a como nosotros hemos pensado. Pues por algún lado he leído yo de que lejos de ser un desprecio, todo lo contrario, le dio importancia porque le demostró que no era digno el rey de que ellos arriesgaran su vida por él. Y le quiso decir, ¿qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? No soy digno de del coraje que habéis demostrado. Os damos las gracias a todos los que habéis participado en el chat. Voy a rescatar un mensaje antes de dar ya el paso a Narcís. Joaquín, por ejemplo, en el chat de YouTube dice: la vida religiosa no va de un rato los sábados de mañana, es más bien trasladar ese estilo de vida a todos los días de la semana, en todas nuestras relaciones sociales, laborales o familiares. Gracias, Joaquín, por tu comentario. Y ahora sí, Narcís, ponnos la guinda. ¿Cuál es tu último pensamiento? Me lo ha quitado. Yo quería agradecer porque el comentario que habéis hecho antes me ha encantado. A ese oprimido, endeudado y a esa persona defraudada, la comunidad lo transforma, porque cuando nos acercamos no es para yo aportar lo que sé hacer a la comunidad, sino que es para que la comunidad me transforme. Eso me encanta. Y fijaros, justamente en este texto con el que yo cerraba de Juan 15, si leemos unos versículos más adelante, en el versículo, a partir del versículo 19, dice: si fueres del mundo, el mundo os amaría como cosa suya, pero no pertenecéis al mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y dice: recordad lo que os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Y me encanta, ¿no? Dice: si a mí me han perseguido, también a vosotros van a perseguir. Si a Jesús, tristemente, que es el ser humano que mejor ha vivido, que más bien ha hecho en este mundo, si a él lo crucificaron, nosotros no esperemos que las cosas no sean fáciles. Nosotros hablar aquí de comunidad es maravilloso, pero hacerlo es otra cosa. Y incluso dentro de la comunidad quizá a veces encontremos esta resistencia. Si a Jesús lo rechazaron, ¿por qué nos ponemos tristes cuando es que el proyecto que tenemos y la ilusión no funciona? Y hablamos de visitaciones de grupo pequeño y viene la persona y me hace el comentario: qué pena. Pues sí, porque por un lado está Satanás, que va haciendo sus cosas, y por otro estamos nosotros que entendemos lo que entendemos de Dios, lo que entendemos de Jesús. Pero yo con lo que me quedo y con lo que esa imagen es la que quiero que las personas se queden en su retina. Si Cristo está en el centro y yo busco estar cerca de Cristo, estaremos unidos en Él y esto genera la comunidad. Yo dividiría la palabra común y dad, pero se puede dividir como
unidad. Nosotros estamos unidos a Cristo, ahí generamos una comunidad. Cuando yo me acerque a Cristo y también lo hagan todas las personas que nos están escuchando, nos encontraremos en algún punto. Porque tristemente las diferencias que tenemos muchas veces son superficiales. No, es que tú, esto, yo, lo otro, tal. Y dices, acerquémonos a Cristo de tal forma que yo, pensando de una forma y tú de otra por 1000 razones, nosotros ambos seamos transformados, no a mi pensamiento, sino al tuyo, sino al suyo, al de Jesús. Amén. Que la comunidad nos transforme, que queremos una comunidad de amor sincera en la que podemos ofrecer nuestros dones al servicio de todos y los dones de los otros nos transformen porque están puestos todos en manos de Jesús. Pues muchísimas gracias, Narcís. Gracias No a hay mejor vosotros. conclusión. Dejamos aquí, os damos las gracias. Os deseamos sobre todo que a partir de este momento podamos reconectarnos, a hacer más comunidad y hacer que esta semana sea una semana fructífera. Acerquémonos a Dios y dejemos que Él nos abrace. Richard, ¿tú querías despedir? No, estás despidiendo tú. Muchísimas gracias a todos. Quedamos para el próximo sábado aquí en la Iglesia en Casa de un nuevo programa en directo. Hasta el sábado. Feliz semana. Feliz semana. Thank you.